industrial, inmobiliaria, agroexportadora comercial, minera, portuaria y turística. Ha fundado y presidido instituciones como la Fundación para la Adopción de Nuestros Niños, la Fundación Luis Novoa Naranjo, la Fundación Semillas de Amor y Fundación Novi, beneficiando a más de 900.000 personas de bajos recursos en Ecuador. Ha encabezado la iniciativa Unidos por la Educación en el 2019 para brindar igualdad de oportunidades a los ecuatorianos. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos nacionales e internacionales y es reconocida como la empresaria más respetada del Ecuador durante 9 años consecutivos por varias fuentes, medios e instituciones. Mi querida Isabelita, me siento muy honrado de tenerla aquí, una de la familia, siempre me recuerda mucho a mi mamá, quien la extrañamos muchísimo, y sé que por Sí, ello, por la que tenía sí. conmigo, muchas gracias por aceptar esta invitación, bienvenido. Muchísimas gracias. Pues de nuevo un saludo especial a todos los graduados y felicitaciones. Muy bien, bueno, tenemos organizado, digamos, dentro de este conversatorio algunas preguntas. Me gustaría un poco saber, Isabelita, si de pronto usted quisiera hacer una breve introducción, digamos, de cómo fue su vida, digamos, en el colegio, en qué colegio se graduó, y luego de esto, qué pasó después del colegio. Es decir, una vez que usted ya pudo salir, digamos, al mundo real, al mundo profesional, laboral, qué pasó con su vida a partir de ahí, si nos cuenta brevemente y ahí le vamos dando un orden a las preguntas y respuestas. Perfecto, desde los 12 años mi padre me envió a estudiar a Suiza y por lo tanto, pues imagínense qué shock para mí de pronto estar en un colegio donde no conocía el idioma, donde era otro mundo, otra ciudad, sin mis padres, y pues eso era lo que tenía para mí al frente. Y por más que un momento dado yo le decía a mi padre y a mi madre, pues que por favor me regresaran de vuelta al Ecuador y que yo iba a ser la mejor estudiante que había en el colegio, ellos siempre me decían, queremos lo mejor para ti, queremos que conozcas otros mundos y queremos que conozcas otros idiomas también, otras culturas. Entonces no hubo forma realmente de convencer a mis padres. Por eso me gradué finalmente en el colegio en Suiza, y en Suiza pues era un colegio inglés, por lo tanto teníamos que tomar certificados de las universidades de Oxford o de Cambridge, que se llamaban GCEs, General Certificate of Education. Y estos certificados los tomamos en distintas materias. Para mí, pues, fue matemáticas y luego, más que nada, idiomas, o sea, literatura, inglés, francés, italiano, y más que nada tomé los GCs en idiomas. Y me preparé, eso sí, para ir a una de las mejores universidades de Inglaterra, cualquiera de las dos, Oxford o Cambridge. Pero ya cuando regresé a los 19 años, mi padre me dijo, no, ya no te voy a mandar de nuevo al colegio o a la universidad de esta vez porque no quiero que nos separemos. Y lo que voy a hacer es que conozcas el mundo. Entonces tuve la oportunidad de viajar con él por el mundo y así fue que conocí el Oriente, la China, el Japón, Tailandia, Rusia y los países en Europa. O sea, fue una experiencia muy, muy interesante, pero como yo no quería perder de seguir estudiando, lo que hice fue tomar economía por la Universidad de Londres. Había un curso muy maravilloso que era por correspondencia y para el cual yo lo que tenía que hacer
es irme al consulado inglés al mismo día, al mismo tiempo que en todas partes en el mundo se lo tomaba, y tenía que estar la secretaria del cónsul delante mío, me daban el examen y ellos mismos tenían que mandar el examen a la Universidad de Londres, y a través de ellos conocía los resultados. Así que esa fue mi primera experiencia hasta que ya de ahí me casé. Muy bien. Eh, yo creo que ahí sí se escucha, ¿verdad? Me están escuchando bien, ¿verdad? Ok, Isabelita, qué hermosa historia y testimonio de vida. Eh, tenemos algunas preguntas preparadas para usted, que de hecho le comenté que teníamos, pero y aunque no la teníamos preparada por esta historia que usted me acaba de contar y cómo habla de su papá con tanta pasión, con tanto cariño, tanto afecto, tanto lo extraña y se ve y se siente ese sentimiento. Hoy yo tengo una hija de 10 años que sueña con ser emprendedora. Maravilloso. ¿Qué debo hacer yo como padre para tener una hija como usted, por ejemplo? No, yo diría, no tanto una hija como yo, sino una hija o un hijo que defina su sueño. Y creo que eso es lo más importante que puede tener un estudiante en su vida. Saber qué es lo que le apasiona, saber qué es lo que le gusta. Ustedes conocen que yo tengo un nieto que se llama Leo Campana, que decidió ser futbolista, y esa es su pasión. Y yo lo apoyo, por supuesto, 100%, porque creo que para ser feliz en la vida tienes que seguir tu sueño. Pero una vez que te has decidido por tu sueño, tienes que de alguna manera meter todo tu ser a lograrlo para que tú seas el mejor de ellos. Entonces, si quieres ser futbolista, pues sé el mejor futbolista. No te quedes como un futbolista mediocre. Y eso es algo que yo le aconsejaría a cualquiera de los estudiantes. Primero, vean bien qué les encanta hacer, qué les gusta, qué les apasiona. Pero una vez que has decidido eso de allí, enfócate en ese sueño y rodéate de gente positiva. Abre tu mente, sé ágil, flexible, resiliente y sobre todo disciplinado. Disciplinado. Un líder busca gestionar con eficiencia y construye escenarios en entornos de evolución continua, una mentalidad abierta totalmente y con capacidad de adaptación. Los principios y valores son fundamentales. Esto asegurará el día de mañana para cada uno de ustedes una toma de decisiones alineada con aquella cultura que ustedes persiguen. El camino fácil, sin principios, buscando cómo se hace uno rico rápido, no dura mucho. Dura fácil, dura poco, porque luego se hace muy difícil, porque para que la gente te pueda tener confianza, si tú no eres una persona de principios, para que la gente pueda, digamos, hacer negocio contigo, solamente lo vas a lograr si demuestras realmente agilidad de mente y definitivamente que amas lo que haces. Eso es muy importante. Y pues el sentido de urgencia es también clave. De manera que no esperen a definirse 5 años, 10 años, no. Tienen que definirse ya. Tienen que pensar qué me encanta. A ver, ¿cómo voy a ser yo feliz en mi vida? Y eso es lo que tienen que hacer. Me gusta tocar la guitarra, perfecto, pero voy a ser el mejor guitarrista.
Y para ser el mejor guitarrista, el camino no es fácil. Tienes que entrenarte horas, aunque no te guste. Pero si eso es lo que escogiste, por ahí tienes que seguir tu sueño. Extraordinaria respuesta, querida Isabelita, y me salió un poco el guión, le pido disculpas. Vamos ahora sí a entrar a las preguntas y respuestas. Para quienes están en el Zoom, sepan que van a poder hacer de pronto alguna pregunta al final del formato que ya tenemos establecido con Isabelita. Isabelita, ¿cuáles son? Estamos hablando de liderazgo, ¿cierto? Entonces, un poco enfocándonos más en esa temática, ¿cuáles son las cualidades o características clave que considera que un líder debe tener para alcanzar el éxito en su vida y carrera profesional después de la graduación? Bueno, creo que en primer lugar profesionalismo, principios, valores, mente positiva, creatividad, si es que escoges un momento dado cualquier profesión, porque hasta para la guitarra necesitas creatividad. ¿Cómo te vas a diferenciar tú de los demás? Entonces, tienes que tratar de ser creativo en tus canciones, en tus gestos, en la forma en que tocas. Entonces, así mismo es en los negocios. O sea, si decides irte por los negocios, tienes que ser creativo. Yo escojo a mi gente de acuerdo a su profesionalismo, de acuerdo a sus principios y valores y de acuerdo a su perseverancia, porque el fracaso es solamente una lección. A lo mejor al día siguiente del fracaso está el éxito, al día siguiente, pero tenemos que aprender de ello y al mismo tiempo no dejarnos sentir mal por ello. O sea, no, eso no jamás debe de pasar en nosotros. Y ahí entra la perseverancia. No puede ser que yo esta vez no hice bien las cosas. Por esto, porque analizar es muy importante. Por esto, pero ya no me va a volver a suceder, porque ahora sí voy a tener cuidado con estas cosas que me hicieron fracasar antes. Y si vuelvo a fracasar, no importa. ¿Cuántos han fracasado muchísimas veces? La persona que hizo Walt Disney, casualmente Walt Disney, tuvo muchísimos fracasos y muchísimos problemas, no lo querían ni siquiera emplear en sitios importantes ni nada, porque no veían su creatividad. Sin embargo, él persistió y miren lo que logró, que eso es lo importante. Muy bien, entonces destaca la perseverancia, la consistencia, digamos, en la consecución, digamos, en el perseguir los sueños para indistintamente los fracasos que hayan o los obstáculos en el camino poderlos lograr. Isabelita, en tu propia, digamos, historia de vida, cuando usted estaba en el colegio, digamos, usted tenía clara la vocación que tenía desde muy joven para ser empresaria. Es decir, normalmente cuando uno está en el colegio incluso hace test vocacionales. ¿Usted ya sabía que quería ser empresaria después de graduarse o se dio cuenta de esto, digamos, ya cuando estaba en la universidad? En ese entonces yo lo que sí sabía es que quería capacitarme y que quería capacitarme lo mejor posible. Y sí, estudiar la parte financiera porque me gustaba el área financiera. Eso lo tenía muy claro. Lo que pasa es que yo me casé muy joven y en ese entonces, pues, a las mujeres casi que no nos permitían los esposos ir a las universidades. Cuando al fin lo convencí, fui a la universidad, pero nada más que unos 2 o 3 años en Guayaquil, porque fue en la Católica, en la Universidad Católica, porque como ya tenía bebés, entonces sentía que los estaba como abandonando. Y pues un poco
Mi esposo en eso no me ayudaba y también me hacía ver y me decía, mira, si tienes que estar más con la bebé, no pienses tanto en tu universidad. Pero hoy los tiempos han cambiado, por suerte. Y por suerte hoy ya sabemos que en los hogares uno se tiene que dividir las funciones. Entonces, y que cada uno debe realizar su sueño. No es que el sueño de una mujer, el sueño de una mujer es ser madre, tener sus hijos, pero también demostrar que puede aportar no solamente a su hogar, sino a la comunidad, a su país y al mundo. Todos queremos hacerlo. Muy bien, Isabelita, ¿cómo aborda el equilibrio entre la vida personal y profesional como líder empresarial? Es decir, usted ya ha comenzado a hablar un poco de su experiencia siendo esposa y al mismo tiempo siendo empresaria y al mismo tiempo siendo estudiante. Digamos, aunque decir, digamos, las cosas a veces suenan más fáciles que hacerlas, pero ¿existe alguna fórmula, un mindset, digamos, que podamos decir que es el que hizo que finalmente Isabel Novoa pueda convertirse en la mujer que es hoy? Yo creo que en lo que se refiere a que existe algo en que me pueda convertir en lo que soy hoy, sí, hubo un camino y creo que cada persona tiene su camino. O sea, yo primero como esposa comencé liderando fundaciones sin fines de lucro y a la edad de 25 años fui presidenta fundadora de FAN, la Fundación para la Adopción Nuestros Niños. Eso, pues, y mi esposo era el que se dedicaba a los negocios. Y yo creo que eso me ayudó mucho porque siendo presidenta tenía que motivar a las voluntarias para que sin ganar absolutamente ningún sueldo me apoyaran para poder conseguir fondos para mantener a los bebés que nos entregaban, porque eran bebés que habían abandonado en algún lugar de la ciudad y que nosotros les conseguíamos padres idóneos, no solamente dentro del Ecuador, sino internacionalmente. Hubieron padres de Holanda que vinieron a ver, por ejemplo, niños que tenían alguna discapacidad o algún problema, por ejemplo, un labio leporino, por ejemplo, de pronto, pues, que tenían, que eran más grandecitos y entonces que no eran fácilmente adoptados por cualquier pareja, pero esto lo conseguíamos siempre. Y hogares maravillosos internacionales para aquellos que no eran fácilmente adoptados en el Ecuador. Creo que ese fue un camino para mí que al mismo tiempo me hizo frentear inclusive ante los medios de comunicación y todo para poder pedir fondos para estos niños. Luego, pues, a través del tiempo, seguí con las fundaciones, hice otras fundaciones, Semillas de Amor, una fundación Luisa Novo Naranjo, que era para mi padre, y finalmente cuando falleció mi padre, hice la Fundación Novis. Pero ya cuando falleció mi padre y me divorcié, de pronto, en un mundo de hombres, tuve que asumir las empresas y esa fue una parte difícil. ¿Qué pasó? Eran empresas que yo no conocía. Entonces, lo primero que hice es llamar a McKinsey, que son asesores para empresas, los llamé y les dije que me hicieran un FODA de las empresas. Un FODA significa, pues, las fortalezas, los obstáculos que podían tener, las amenazas y las debenían ser los desafíos, ¿ya? En todo caso, que me revisaran a ver y las debilidades que nomás podían tener mis empresas
para poder conocerlas un poco más, cómo estaban los números y todo. Y me recuerdo que ellos me dijeron que se iban a demorar, por supuesto, alrededor de unos 6, 8 meses. Entonces yo les dije, perfecto, entonces yo me voy a Harvard. Y me fui a la Universidad de Harvard, donde tuve la oportunidad de tener un curso maravilloso con los mejores profesores de Harvard. Y ese curso se llamaba Advanced Management, o sea, gerencia, alta gerencia, digamos. Entonces, fue maravilloso, porque entonces regresé cargada de ideas con este curso, pero sin embargo, ninguno creía en mí. Ninguno de las personas y de los ejecutivos que iban a trabajar conmigo creían en mí. Yo creo que en ese momento, pues parte de lo que heredé en ese momento fue parte del centro comercial Mall del Sol. Y hasta el barrendero, digamos, barría llorando casi, diciendo, bueno, ahora sí nos quedamos sin trabajo. Una mujer va a manejar esto es un desastre, nos vamos todos a la quiebra. Entonces, pero felizmente siempre me ha gustado el área financiera y además vine con una tarjetita muy especial, porque al final del curso del Advanced Management tuvimos conferencistas que eran, por ejemplo, el uno era quien manejaba Pepsi Cola a nivel mundial. Pero a mí me llamó mucho la atención un conferencista que era quien había vuelto exitoso una empresa de fondos de retiro y todo, que se llamaba Vanguard. Y este hombre, que era pues un joven de unos 40 y pico de años, dijo, seguro que todos ustedes quieren conocer las claves del éxito. Entonces, sí, todos decíamos, claro, todos queremos saber cómo se tiene éxito en la vida, cómo se tiene éxito en los negocios. Entonces, les pedí, todos sacamos una pluma para apuntar estas claves del éxito. Y entre las claves del éxito estaban, por ejemplo, el sentido de urgencia, estaba comunícate, comunícate, comunícate. Siempre debes comunicarte. Por eso es muy importante que aunque uno muchas veces no quiera decir ciertas cosas, lo haga de frente y sabiendo que uno puede inclusive equivocarse al decirlo, pero hay que hacerlo. Y la única forma en que vas a aprender es hablando y diciendo inclusive si algo no sabes, si algo no conoces, es preferible pasar mal un minuto que no toda la vida de ignorante. Entonces, preferible siempre decirlo. Luego ellos también nos decían, escoge tu equipo. Si tú tienes una empresa, tu equipo es sumamente importante, escoge al mejor. Muchas veces los chicos me han dicho, pero ¿cómo el mejor? El mejor me costaría mucho. No, el mejor entre los estudiantes. Entonces, si yo quiero una persona de marketing, aunque sea busquemos el mejor estudiante en marketing, es rodearte para ti y de acuerdo a tus posibilidades del mejor. ¿Ya? Entonces, escoge el mejor equipo, luego no te quedes con personas que finalmente no te funcionan, tienes que cambiarlas. Y si es que no te funcionan, yo creo que eso del cambio fue lo que más me impactó, porque me era difícil como siendo mujer sacar personas. Entonces decidí primero preguntarle a estas personas si ellos habían entendido bien cuáles eran los objetivos de la empresa y qué era
lo que la empresa esperaba de ellos. Si ellos lo entendían y quería que me lo dijeran para saber que ellos estaban claros. Pero si definitivamente, a pesar de eso y que entendían qué tenían que hacer, no lo hacían, desgraciadamente tuve que cambiar persona. Pero creo que hoy en día uno de los éxitos de Novis es el equipo que tiene, porque son profesionales que están permanentemente capacitándose y que sobre todo trabajamos en equipo. Entonces, finalmente, lo que decidimos hacer, las decisiones, se toman en equipo. Hubieron momentos muy difíciles, como por ejemplo en el año 2000, cuando los bancos desgraciadamente quebraron, se fueron a la AGD, a la Agencia de Garantía de Depósitos, y encima hubo congelamiento de fondos, lo que significaba que uno no podía sacar dinero de los bancos. En ese entonces, Novis se encontraba haciendo dos edificios. El uno era el edificio Novis, frente al Mall del Sol, el Executive Center se llama, el edificio Novis. Y el otro era el Hotel Sheraton. Así es. ¿Cómo hacíamos Novis para no defraudar a las personas que ya habían puesto dinero, unos en acciones del Sheraton y otros para oficinas que se estaban construyendo en el Executive Center? ¿Cómo hacíamos? Entonces decidimos en equipo utilizar el trueque. ¿Qué significaba? Como no podíamos sacar fondos, entonces no teníamos dinero para pagar. No teníamos dinero para pagar al pintor, al constructor. Entonces les ofrecíamos, a ver, yo te voy a pagar, pero con acciones del Sheraton. O te voy a pagar con una oficinita que te voy a dar aquí en el Executive Center. No tengo el flujo para darte, pero te voy a pagar. Y esto fue una de las cosas que nos fue un momento dado dando cierta reputación, porque no queríamos nunca defraudar a nuestros clientes. Esto nos ayudó mucho a que siempre tratáramos de ser creativos para solucionar lo que los clientes pudieran querer. Bien, es una extraordinaria historia, ¿no? La verdad es que no conocía ese desafío. Isabelita, aprovechando de que estamos hablando de liderazgo, hace unos días atrás conversaba yo con un exalumno del colegio, uno de los líderes de las 55 promociones que ha hecho mucho por el colegio. Y Sí. él me decía que conoció a su papá y conversábamos del liderazgo de su papá. Me Ya. decía, yo no recuerdo haber conocido a una persona parecida a don Luis Noboa Naranjo en cuanto a su criterio de siempre rodearse de gente más inteligente que él. Claro. Él fue uno de los pocos, por no decir, digamos, el único empresario que tuvo a su alrededor lo que pudiera ser un gabinete ministerial, digamos, o sea, sin ser presidente de este país llegó a tener dentro Sí. de su mesa de gerentes a los ecuatorianos más inteligentes y mejor preparados que en esa época y en esa generación existían. ¿Esto es verdad? ¿Y cómo impactó esto en la vida de Isabel Noboa? Bueno, creo que mi padre impactó mucho en mi vida, su visión, su talento, su generosidad también, su, ¿cómo diría? Su simpatía, su amor por el Ecuador y por las comunidades. Y para esto puedo darle muchísimos ejemplos. En lo que es la visión y el talento, mi padre, como ustedes conocen, se quedó huérfano a los 8 años
y por lo tanto pasó inclusive momentos en que no tenían ni qué comer. Sin embargo, su perseverancia, su talento y su visión lograron que él convirtiera al Ecuador en el primer exportador de banano del mundo. Y él fue el exportador privado más importante del mundo. Y eso lo logró a través de ese talento, de su perseverancia y de siempre pensar que yo no tengo que esperar a que todo esté bien para hacer las cosas. Si yo esperara en mi país que todo esté perfecto, no haría nunca nada. Y fue por eso que él finalmente dio empleo a más de 100.000 personas y llegó a producir el 5% del Producto Interno Bruto. Pero su talento y su generosidad llegaban a tal punto que imagínense que inclusive hay un video de León Febres Cordero que cuenta que un día él estaba con mi papá, porque él trabajó para mi papá, y entonces estaban haciendo un negocio. Y por supuesto, mi papá era muy buen negociante. Y finalmente le bajó el precio a la persona que le estaba negociando, bueno, pues a un precio que él no esperaba, mucho menos de lo que él pensaba. Y entonces León le dijo a mi papá: Lucho, ¿no sabe que esta persona tiene una hijita con cáncer, que con lo que ganaba en esta negociación estaba pensando mandarle a Estados Unidos para hacerse un tratamiento especial? Entonces mi papá le dijo: no te preocupes, yo le cubro todos los gastos y la niña se irá a los Estados Unidos y hará su tratamiento. Y así fue, porque él como negociante era negociante, pero él amaba a la gente, amaba a sus empleados, inclusive pues siendo cargadores de banano. Yo me recuerdo que él iba al patio, estaban los cargadores de banano y mi papá les daba un abrazo y le decía: ¿cómo vas, mijo? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están todos en tu casa? O sea, ese era él. Nunca perdió de vista de dónde él vino. Y hubo un ejemplo muy lindo también en su vida, que como él fue al colegio porque mi abuelita trató de que entraran 2 hijos por el valor de uno en el Cristóbal Colón, que era un colegio de sacerdotes. Entonces, al ir al colegio, al salir del colegio, muchas veces no tenía realmente para comer. Y había un pastelero que siempre le regalaba pasteles. Y apenas mi papá pudo tener un dinero que él ingresaba, comenzó a darle al pastelero y nunca se olvidó del pastelero hasta que el pastelero falleció. Ese era él. Qué extraordinaria historia, querida Isabelita. Me gustaría no monopolizar, digamos, las preguntas. Hay algunas personas en el Zoom. Si le parece bien, le Claro. podemos dar la oportunidad a que un par de exalumnos también puedan hacer preguntas como lo he hecho yo. Usted es una siempre promotora de la mujer, así que de pronto si hay una exalumna también que quiera preguntar, con mucho gusto para poderle dar el espacio a los que nos están acompañando. Con mucho gusto. Hay alguien que escribió que qué haría yo para reactivar la economía del Ecuador, pero luego no se pudo ver todo, se quedó como truncado. Entonces no sé si quiere expresar la pregunta. Sí, bueno, si la persona que hizo esa pregunta puede sacarle el mute a su micrófono, recuerden no prender las cámaras web, no prendan las cámaras, por favor, porque estamos en las claquetas de eso, Aquí, solamente el sí. audio, por favor.
se Ujú. descuadra Ya, la no, claqueta del en vivo. Adelante. Sí, sí, no, no Germán, sé si ahí me escuchan, sí me escuchan. te Sí, escuchamos sí. bien, pero por favor apaga la cámara. Eso es Ajá. todo. Adelante. Germán Ya, Avilés, sí, sí. perfecto, Sí. ¿Cómo sí. está Isabelita? Reciba un ¿Cómo cordial estás, saludo Germán? y increíble toda Gracias. la historia y el conocimiento y la experiencia que nos ha contado el día de hoy. Yo tengo la oportunidad, primera vez, de escucharla más de cerca. La verdad que reconozco totalmente su liderazgo en el emprendimiento y en un país como el de nosotros, pues es un mérito hasta especial, porque las coyunturas son tan variables que Sí. realmente felicitar a alguien por el éxito empresarial es muy interesante, muy desafiante y felicidades por eso. Yo estaba analizando una pregunta importante porque como siempre tenemos estos cambios coyunturales, usted sabe que atrás de la pandemia, o sea, después de esta pandemia, el país lo que ha querido es realmente reactivar el aparato productivo. Sí. Y es muy notorio que las Ujú. decisiones que se han tomado no han permitido facilitar el crecimiento, la generación de empleo, el aumento de la producción, y yo creo que no han venido acompañados de unas políticas adecuadas para la empresa ecuatoriana. Desde su punto de vista, que usted lidera un grupo importante de Ujú. empresas y conoce bastante de diferentes sectores, ¿cuál cree usted que sería una receta importante para que de cara al 2024, después de este periodo electoral, pueda generarse esa expectativa de crecimiento y haya mejor oportunidades de generación de productividad, de empleo, de crecimiento económico? ¿Cómo lo ve usted? Gracias, Germán. Gracias, gracias Germán por su pregunta muy interesante. La pregunta, lo que yo le puedo decir es que creo sinceramente que los empresarios tenemos mucho que hacer al respecto, que no podemos esperar en un gobierno que no sabemos cuál será, ni cómo vendrá, ni con qué actitudes vendrá para poder cambiar nuestro país. Por eso mismo, casualmente, nos hemos unido muchos empresarios, inclusive para cambiar el tema de la educación en las escuelas públicas y hemos implementado la calidad de educación con el sistema Montessori, todo con un acuerdo con el Ministerio de Educación, porque lamentablemente al mismo tiempo que tenemos que luchar por esas estrategias que puedan facilitarnos la reactivación productiva, tenemos que también actuar sin esperar solamente, peleando, luchando porque se den las situaciones correctas, no solamente eh, personalmente, sino a través de las cámaras, que las cámaras casualmente tratan de unir a los empresarios en ideas que podrían ser mejor para las comunidades. Tratamos de formar empresas que sean sostenibles, pero con responsabilidad social y ambiental. Entonces, creo que es parte de lo que los empresarios tenemos la responsabilidad de cambiar. Lo único que podemos hacer, de acuerdo a los distintos gobiernos que no sabemos, como les digo, cuál será el siguiente, es tratar de luchar por lo que creemos, pero luchar de verdad por lo que creemos. Luchar no significa, ay, no están haciendo esto, no están haciendo el otro. Ah, pues que este país no se puede hacer nada porque nadie hace nada. Bueno, comencemos por nosotros mismos. Comencemos por nosotros mismos luchando por lo que creemos. Puede ser que yo no conozco a todos los gobernantes que puedan estar viniendo y sucediendo en el país, pero definitivamente sí voy siempre a tratar de luchar por lo que creo.
que es por facilitar el empleo, por mejorar las comunidades, por mejorar la educación, por mejorar la salud. Y en eso estamos. Yo creo que esto tiene que ser un trabajo de todos. Hoy en día, con Unidos por la Educación, por ejemplo, ya tenemos 157 escuelas fiscales en 15 provincias. Y estas escuelas tienen un sistema muy bueno de educación, capacitando, porque los empresarios estamos apoyando a los profesores y al mismo tiempo apoyamos la infraestructura, porque muchas no tenían ni agua, mucha infraestructura y finalmente el equipamiento para que puedan estudiar los alumnos debidamente. ¿Qué ha hecho eso? Que de escuelas que a lo mejor solamente tenían 100 alumnos, apenas las hemos hecho, las hemos remodelado, ya hay 200. Porque claro, eso cambia la actitud en las personas, pero yo creo que eso no es suficiente. Entonces, vamos a tratar a través de la Fundación Novis y con todos los apoyos internacionales que podríamos tener, aparte de los estudiantes que sean transformadores de sociedades, porque eso es importante saber. Uno debe pensar en su negocio, pero también los demás, en transformar la comunidad, en transformar la sociedad. Entonces estamos tratando de ver de que en estas escuelas que ya tenemos y que ojalá, esperemos que con la ayuda que estamos buscando tengamos 100 más este año, pero queremos que transformar esas comunidades. ¿Cómo? Por ejemplo, poniendo líderes en esas escuelas. Para eso necesitamos motivadores y estudiantes motivadores serían maravillosos. Entonces decir a las madres, por ejemplo, de estas escuelas, bueno, tú vas a ser la líder en artesanía y lo que tú nos vas a ayudar es a transformar la artesanía de esta comunidad. Entonces, por decir, si es una comunidad donde hay facilidad para hacer sombreros de paja toquilla, entonces, bueno, vamos a enseñar a todas las personas que quieran a capacitarlos a hacer sombreros de paja toquilla, pero de primera. Y vamos a buscarles mercado a estos sombreros para que ustedes puedan tener un empleo aquí seguro en estos sombreros. Entonces, mejoramos a la comunidad y al mismo tiempo buscamos otras líderes. Tú nos vas a ayudar en el tema de la desnutrición. Tú vas a ser la líder para buscar cuáles son los niños desnutridos que hay en tu comunidad, porque ya saben que la desnutrición no los deja ni estudiar. Entonces, vamos a tratar de sanar en lo posible esa desnutrición. Así que tráenos a los niños desnutridos y nosotros nos preocupamos de ellos. Al mismo tiempo, busquemos personas que un momento dado estén con problemas de drogas, que los podamos ayudar, ¿ya? Y pues todo esto se haría a través de estas escuelas y esperamos que las madres entonces se den cuenta de lo que estamos tratando de hacer con ellos para la mejora de la comunidad y amen su escuela y se vuelva una nueva comunidad. Pero todo esto son cosas que uno tiene que perseguir. Ese es mi sueño, ¿ya? Entonces lo estoy persiguiendo porque yo persigo mis sueños. Nunca se debe dejar de soñar. Gracias, Isabelita. Una pregunta más para ella. De pronto algún exalumno no prenda su cámara, solo el micrófono. Por favor, alguien que quiera hacer una pregunta más. Se presenta, dice la promoción también, para poder saber de qué promoción son. Si es que
Si es que no tenemos... Aquí está. bueno, Aquí hay tenemos... una pregunta, sí, de A ver, Garay. Edgaray, sí. Garay está haciendo una pregunta. ¿Cuáles son sus consejos para mantenerse actualizada, preparada y adquirir nuevos conocimientos en su profesión a lo largo no solo de años, sino de décadas? Saludos desde Chicago y gracias una vez más por compartir su experiencia y consejos. Bueno, mis consejos son que permanentemente la capacitación tiene que ser parte de esa disciplina que tenemos que lograr en nosotros mismos. Les he dicho que los caminos los hacemos fáciles para el futuro si los hacemos difíciles el hoy. Entonces, ¿qué significa eso allí? Siempre inclusive lo he compartido con mis hijos. A ver, ¿ustedes quieren verse bien? Pues hagan ejercicio, coman lo adecuado. ¿Quieren sentirse bien? Entonces tienen que hacer lo que deben de hacer para poder estar bien. Asimismo, ¿quieres ser exitoso? Tiene que estar al día. Tienes que buscar cuáles son, sobre todo en tecnología. Hoy en día la tecnología es clave. Entonces, capacitarte que permanentemente lo puedes hacer. Hoy hay hasta cursos gratis que se están dando permanentemente. Entonces, tenemos que buscar eso y ser los mejores. Muy bien, Isabelita. Si no hay otra pregunta más, estamos fuera de preguntas. Terminamos con esta y con esta concluimos. Isabelita, dos preguntas en una. Cuando a usted le toca asumir el rol de las empresas después de su separación y le toca asumir el rol de sus empresas, su papá ya había fallecido, según entiendo, en la línea de tiempo. En ese momento en el que le toca asumir este liderazgo, ¿qué recuerdos venían a su mente más de su papá que le ayudaron a empoderarse en este nuevo rol? Consejos que tal vez él le haya dado, que retumbaban más, digamos, el momento de tomar decisiones y tomar el timón, digamos, de las compañías. Y la otra pregunta es, ¿qué consejo le daría a la Isabel Noboa hoy, a la Isabel Noboa que estaba próxima a graduarse? Es decir, en el colegio, esta es la comunidad de exalumnos, pero probablemente los que están próximos a graduarse escuchen esta entrevista y a lo mejor escucharla a usted decir qué consejo me hubiera gustado escuchar de mi yo, digamos, cuando estuviera en quinto curso, sexto curso, segundo, tercero bachillerato hoy, para poder hacer tal vez las cosas mejor o para poder evitar equivocarme en algunas cosas. ¿Qué consejos hubiera dado usted misma? A ver, yo pienso que en lo que se refiere a mi padre, hay muchos consejos de él que siempre se me vinieron a la mente, más aún cuando asumí las empresas. Uno era el que él siempre decía, yo no puedo esperar a que en el Ecuador esté todo bien para yo hacer las cosas. Entonces, lo que yo tengo que actuar es ahora y buscar, por supuesto, de no fracasar. Entonces, ¿cómo busco eso ahí? Primero, capacitándome, informándome y comunicando. Todas esas cosas me van a ayudar a no fracasar. Luego, otra cosa que me sirvió mucho de consejo de él fue lo del trueque, porque él hacía mucho trueque. Entonces él, por ejemplo, iba a Yugoslavia y quería vender el banano. Entonces le decían en Yugoslavia, no, sabes que ahorita no queremos banano. Ok, entonces, ¿saben una cosa? Vamos a hacer un cambio, le decía mi papá. Yo les entrego bananos y ustedes me entregan carros, Sastava. Y entonces él vendió los carros Sastava acá, pero él les entregaba banano y hacía canje. Otra de las cosas también, bueno, por supuesto, sus principios y valores eran súper importantes y siempre me los repetía. Principios y valores.
Y tal así que él decía también que cuando uno da una palabra, vale más esa palabra que una promesa firmada. La palabra tiene más poder que una promesa firmada. Y era tanto así que sabían eso de él, que cuando él compró barcos, digamos, él les dijo a los armadores de barcos en Noruega, les dijo, ¿sabes qué? Quiero hacerme 2 barcos ahora. No esperaron ni que él firmara nada. Comenzaron a comprar todos los materiales porque sabían que Luis Noboa, si les decía que quería algo, nunca los iba a dejar colgados. Nunca. Sino que iba a mantenerse en lo dicho. Entonces, esas palabras, todas esas cosas siempre quedaron en mi mente. La segunda pregunta que me preguntaba, a ver, tú me decías, ¿qué le diría a Isabel Noboa si estuviera recién graduada? Ya. Por Yo le graduarse. diría, sí, o por graduarse. Yo le diría lo que mi papá también siempre pensaba: define tu sueño y entrégate a él en cuerpo y alma. Conseguirás tu éxito y jamás te sientas defraudado si no lo consigues enseguida. Aprende de tus errores, persiste y sé disciplinada. Eso Ex- sería. Extraordinario. Isabel Noboa Pontón, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Ha sido realmente un gusto poderla ver, que está tan radiante y tan brillante como siempre. Genio y Gracias. figura por siempre, mi querida Isabelita. Muchísimas gracias por compartir este tiempo. Sabe que cuenta siempre con nosotros. El Colegio Alemán le va a hacer llegar una bonita carta de agradecimiento y un reconocimiento a su gestión empresarial y su trayectoria a través del alumni. Muchísimas gracias, querida Isabelita, por este tiempo y bueno, no sé si quiera despedirse con un mensaje final. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y les deseo todo éxito. Por favor, sigan su sueño. Eso los va a hacer feliz, pero con disciplina y principios y valores. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Gracias, Héctor, por la entrevista. Gracias Gracias. a usted por estar aquí. Un abrazo Gracias. a todos. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de las redes sociales y suscribirse al canal de YouTube que nos estén viendo en este momento en vivo. Nos vemos en la próxima transmisión todas las semanas a través de nuestro canal del alumni del Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil. Hasta la próxima. Muchas gracias.